La mayoría de las personas piensan que, porque Jesús estuvo a solas con el diablo en el desierto, el relato de esa experiencia no puede ser verdadero. Pero esa idea se derrumba cuando entendemos cómo funciona la revelación divina y la transmisión de la verdad en las Escrituras. Piénsalo bien, si Jesús vino al mundo como el Verbo hecho carne, ¿acaso no tendría la capacidad de revelar a sus discípulos lo que ocurrió en los momentos más íntimos de su ministerio? Nadie estuvo con él cuando sudó grandes gotas de sangre en Getsemaní, y sin embargo, ese relato llegó a nosotros con detalle. Nadie estuvo en la cámara más secreta del cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios, y sin embargo, la Biblia nos abre esa historia con precisión. ¿Por qué? Porque la fuente no es un simple testigo humano, la fuente es el propio Hijo de Dios, quien escogió qué revelar y cómo hacerlo para que el mundo entendiera la magnitud del conflicto entre la luz y las tinieblas. Ahora, aquí viene el quiebre. Muchos dicen, el Evangelio de Lucas se escribió 60 años después, así que debe ser un mito. Pero esa idea nace de una lectura superficial. En la cultura judía, la transmisión oral era tan rigurosa que lo que se memorizaba se preservaba palabra por palabra, con fórmulas repetitivas que aseguraban exactitud. Cuando Lucas escribe, no inventa, sino que investiga cuidadosamente lo que los testigos oculares y los mismos apóstoles transmitieron. Y entre esos testigos oculares estaba alguien que convivió cara a cara con el Maestro durante años, los discípulos que recibieron directamente de Jesús la narración de lo que pasó en el desierto. Jesús no ocultó esa experiencia. ¿Por qué? Porque allí estaba el modelo de nuestra propia lucha contra la tentación. Si el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado, era porque tú y yo también seríamos llevados al desierto de la vida y tendríamos que aprender a resistir. Por eso el relato no es un mito, sino un manual de supervivencia espiritual. Ahora, quiero que te imagines esto. El Mesías, después de 40 días de ayuno, con el cuerpo debilitado, enfrentando al mismo adversario que derribó a Adán en el Edén. El diablo le ofrece pan, poder, gloria y atajos. Y en cada tentación, Jesús responde con un escrito está. No con filosofías, no con argumentos humanos, no con excusas emocionales, sino con la palabra de Dios. ¿No es extraño que la supuesta fábula del desierto sea justamente la enseñanza más práctica para nuestra vida diaria? El relato muestra que la victoria no depende de fuerza física ni de razonamiento humano, sino de aferrarse a la Escritura. Y si lo piensas bien, si fuera un mito inventado décadas después, ¿qué sentido tendría escribirlo de esa manera? Ningún escritor que quisiera inventar una leyenda heroica habría mostrado al Mesías débil, hambriento, aparentemente vulnerable. Al contrario, lo habría pintado con rayos de luz, rodeado de ángeles desde el inicio. Pero no, el relato es crudo, real, incómodo, porque refleja lo que verdaderamente sucedió, el Salvador sometido a la más grande presión del enemigo, y aún así victorioso gracias a la obediencia y la fe. Además, fíjate en otro detalle. Jesús mismo, después de su resurrección, explicó a sus discípulos que todo lo que vivió estaba ya anunciado en Moisés, los profetas y los salmos. Eso significa que la tentación en el desierto no fue un episodio aislado contado al azar, sino el cumplimiento de un plan profético. Israel estuvo 40 años en el desierto y fracasó, pero el Hijo estuvo 40 días en el desierto y venció. Es decir, el relato no es mito, es el sello del plan de redención. ¿Y qué nos revela esto hoy? Que el desierto no es un lugar geográfico solamente, sino el símbolo de la soledad donde cada creyente se enfrenta a su mayor debilidad. Allí, sin aplausos, sin público, sin testigos, solo hay dos opciones: ceder al engaño o vencer con la palabra. Y el hecho de que tengamos ese relato en nuestras manos no es casualidad. Cristo quiso que se registrara para ti, para mostrarte que no importa lo débil que te sientas, puedes vencer si dependes de lo mismo que Él usó, escrito está. Así que la pregunta inicial de muchos, ¿quién contó la historia si Jesús estaba solo?, se responde con otra: ¿qué mejor fuente que el mismo Jesús para contarla? Él lo vivió, lo enseñó, y permitió que quedara plasmado en la Escritura para todas las generaciones. Y cuando alguien dice, me huele a mito, en realidad lo que está percibiendo no es falta de verdad, sino falta de fe, porque al final, el problema no es de evidencia, sino de disposición del corazón. Muchos descartan el relato de la tentación en el desierto porque no comprenden el conflicto espiritual que hay detrás. Pero cuando abrimos los ojos a esa dimensión, todo cobra sentido.
El verdadero objetivo de Satanás en ese momento no era simplemente tentar a Jesús con pan, poder o fama. Era algo mucho más profundo. Buscaba romper la confianza del Hijo de Dios en la palabra de su Padre. Mira el patrón. La primera tentación empieza con esta frase: si eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El enemigo ataca la identidad. No ofrece directamente algo malo. Lo primero que hace es sembrar duda. ¿Eres realmente hijo de Dios? ¿Tu Padre está contigo aunque mueras de hambre? Ese mismo susurro lo usa contigo y conmigo todos los días. Si realmente Dios te ama, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué no tienes lo que otros disfrutan? El desierto de Cristo se convierte en espejo de nuestro propio desierto. Y aquí está el punto clave. Jesús no necesitaba demostrar nada para validar quién era. Él no actuó para complacer al diablo ni para probarse a sí mismo. Simplemente descansó en lo que estaba escrito. Eso significa que la verdadera victoria no está en demostrarle nada a los demás, sino en mantenernos firmes en lo que Dios ya dijo. En la segunda tentación, el diablo lo lleva a un lugar alto y le ofrece todos los reinos del mundo. Aquí vemos la ambición, el atajo, la propuesta de alcanzar gloria sin cruz. Pero Jesús sabía que la única forma de redimir al mundo era obedeciendo al plan del Padre, no pactando con el enemigo. Esa es una lección vital. Cada vez que la vida te ofrezca un atajo que parece más fácil pero contradice la voluntad de Dios, recuerda que detrás de ese atajo se esconde el mismo tentador. El camino de la obediencia es más estrecho, pero es el único que lleva a la victoria eterna. Y en la tercera tentación, Satanás usa incluso la Biblia, citando el Salmo 91 para inducirlo a la presunción. ¡Qué ironía! El diablo sabe de memoria los textos, pero los distorsiona. Y aquí Jesús nos enseña algo que rompe esquemas. No basta con citar versículos, lo importante es usarlos en el contexto correcto, con el espíritu correcto. Porque la Escritura puede ser usada para justificar pecados si no está guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, lejos de ser un mito, el relato del desierto es un mapa profético y práctico. En Adán todos caímos, pero en Cristo todos tenemos la posibilidad de vencer. Y ese registro quedó porque el mismo Jesús se encargó de instruir a sus discípulos. Recuerda que, después de resucitar, Él estuvo 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios. ¿De qué crees que hablaba en esas largas conversaciones? Allí compartió secretos del cielo, allí relató experiencias que solo él había vivido, y sus seguidores las transmitieron con exactitud para que llegaran a nosotros. Ahora bien, si alguien todavía piensa que es un mito porque Lucas escribió 60 años después, hay que entender algo. El tiempo no es obstáculo para la verdad cuando el Espíritu Santo inspira y preserva. En la misma época, los griegos transmitían mitos por siglos y nadie los cuestionaba como imposibles de recordar. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, muchos buscan excusas para no creer. La diferencia es que aquí no hablamos de mitología, hablamos de testimonio revelado. Y ese testimonio sigue transformando vidas hasta hoy. Déjame llevarte un paso más allá. ¿Sabías que cada detalle de la tentación de Cristo está conectado con la historia de Israel? Israel probó maná en el desierto y murmuró. Cristo tuvo hambre y permaneció fiel. Israel cayó en idolatría ante dioses falsos. Cristo rechazó adorar al tentador. Israel probó a Dios exigiendo señales. Cristo rehusó tentar a su Padre. En otras palabras, Jesús reescribió la historia de su pueblo con victoria. Eso no es mito, es cumplimiento profético. Y aquí viene lo más impactante. Si el relato hubiera sido inventado, ¿qué mensaje transmitiría? Un héroe que lucha con espadas de fuego contra demonios en un espectáculo cósmico. Pero el relato bíblico es distinto, no busca espectáculo, busca enseñanza. Jesús vence con la misma herramienta que tú tienes en tus manos, la Escritura. Eso significa que la tentación en el desierto no es solo un recuerdo histórico, es una invitación personal. La palabra que le dio victoria a Cristo es la misma que hoy puede darte victoria a ti. Cuando alguien diga me huele a mito, lo que realmente está diciendo es, no quiero aceptar que este relato me compromete a vivir de otra manera, porque si Jesús resistió con la Escritura, entonces yo también debo hacerlo. Y esa es la verdad incómoda, el relato no está allí para alimentar la curiosidad, está allí para confrontar tu vida. Así que la próxima vez que el enemigo te susurre dudas, que te ofrezca atajos, o incluso te cite versículos para justificar tu pecado, recuerda la escena del desierto. No es una fábula, es el registro de una victoria real que se convirtió en modelo eterno.
Cristo venció para mostrarte que tú también puedes vencer. Y ese mensaje, lejos de perder fuerza con los años, es hoy más urgente que nunca.